Esa es una de las grandes ventajas cuando estamos viviendo nuestra vida cristiana y la vivimos no de manera así automática, superficial o así como quien dice ya por costumbre, sino que día tras día apartamos un momento y hacemos una reflexión del día y hacemos un análisis para ver cómo estamos en nuestra conciencia delante de Dios. Cuando Dios nos ayuda en hacer un alto en el camino, entonces nosotros hacemos un alto, nos ponemos en paz con Dios. A veces cuando hicimos un error nos ponemos en paz con la persona, reparamos el daño y entonces el juicio de Dios no viene sobre nosotros. Dios no nos castiga, no nos disciplina, porque nosotros mismos nos adelantamos al Señor y corregimos el camino. No es así para los que viven su vida cristiana sino más al automático, por rutina, de manera superficial, porque a veces, si es así, dice la palabra de Dios en el verso 30, dice, por lo cual, un verso antes, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, han muerto. ¿Por qué les pasaba eso a unos que estaban enfermos, debilitados, y había otros que ya habían muerto, y había otros que estaban bien? Pues porque había unos que siempre estaban cuidando su conciencia delante de Dios, siempre estaban examinando no nomás lo que hacían, sino las motivaciones de por qué las hacían, y había otros que les daba igual, ellos eran más superficiales. Y entonces cuando uno se corrige o se examina a sí mismo y endereza el barco y se pone en paz con Dios y le pide fuerza a Dios para cambiar, pues no hay juicio, no hay castigo, no hay disciplina de Dios. Pero nosotros a veces nos esperamos hasta el final. Como tengo un paciente que cuando viene, ya sé que viene más complicado, digo, pero ¿por qué te esperas hasta el final para venir? Pues ¿hace cuánto que estás enfermo con esa tos? No, pues tengo como 2 meses, tositos. Va anunciando su llegada desde que está en la sala de espera. Pero no te he dicho que vengas desde antes. Ahorita traes reventado un oído, traes casi bronquios, traes una infección en la garganta muy fuerte. No, pues es que pues ahí lo fui dejando, y lo van dejando, o se toman remedios caseros, o sea, no se dio el tiempo para, cuando estaban los primeros síntomas de la enfermedad, que era una simple gripa, o no se puso en las manos del médico, o no preguntó qué medicina puede tomar, no se cuidó, y como fue descuidado, pues ya cuando llega el momento de que va con el doctor, pues va porque ya está mal, está grave. Así a veces nosotros en nuestra vida cristiana, hay áreas en nuestra vida que las vamos posponiendo y las vamos dejando y las vamos dejando como si estuviéramos cerrando el closet, y por no ver, damos a entender como que no hay problemas en nuestra vida en un área. Pero ¿para qué esperarnos a que reviente el problema, que truene la tubería, que se inunde la casa? ¿Qué mejor recomendación de Dios de que dice, examina tu senda? Date el tiempo de examinar esa área de tu vida. Tú sabes, en tu conciencia te redarguye de que eso no está bien, de que estás haciéndole al vivo, de que estás haciendo las cosas por una motivación egoísta, por interés mezquino. Y aunque aparentemente ya hacemos cosas buenas, pero aún en las cosas buenas, Dios se fija mucho en las motivaciones, con que porque las hacemos. Entonces nosotros tenemos que ir no nomás al qué hacemos, sino pedirle a Dios la dirección de por qué lo hacemos, qué nos motiva a hacer las cosas. Dice la palabra de Dios que una de las cosas es que somos librados de la disciplina de Dios, de que nos pasen las cosas, de que estemos pasando por tanta prueba. Nos examinamos, corregimos, enderezamos el barco, y es como una alarma en el carro. Cuando está la alarma en el carro que check engine y que es un poquito rojo y que todavía no se enferma tanto el carro, no se descompone, pero ahí lo vas dejando. Pasan 6 meses y sigue el check engine. No le checas el aceite, no checas nada, pues llega un momento en que se queda el carro parado, y cuando vas con el mecánico te sale un dineral, te sale tan costoso hacer esa reparación, pero Dios te estuvo dando un foquito rojo en el tablero con anticipación y la dimos por boba. O sea, a veces Dios nos pone señales amarillas, aguas, pero somos tan imprudentes que no pasa nada. Y no hacemos un alto para enderezar nuestro camino, enderezar una actitud que no está adecuada, una situación, la vamos dejando así de largo,
creyendo que porque la dejamos de largo, nada va a pasar. Y nosotros, Dios nos pide que seamos avisados, que pongamos mucha atención. Tan es así que dice la palabra: cuiden su salvación con temor y temblor. O sea, que debemos de cuidar nuestra salvación, debemos de cuidar nuestra relación con Dios, debemos de cuidar nuestra relación con los que nos rodean. No debemos dejar pasar por alto. Hay veces, Dios nos da a veces muchas señales de advertencia, de esas amarillas, que nos está diciendo aguas, aguas, y no hacemos caso a las amarillas y nos cruzamos y nos damos de golpes con el tren. Entonces nosotros, esa es la recomendación que Dios nos da hoy. Y otra de las ventajas que tiene el estarnos examinando continuamente, el estarnos poniendo, como dice el programa de mi hermano, a los pies del maestro, ¿verdad? Continuamente a solas con Dios, es en Gálatas capítulo 6, del verso 3, 4 y 5, ahí más adelantito. Disculpen, hermanos, ahí, gracias, Dios le bendiga. Ahí tendrá recompensa en el reino de los cielos. Gracias. Entonces, Gálatas capítulo 6, versos 3, 4 y 5. Dice la palabra en Gálatas, en el verso 3, dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, no en otro, perdón, porque cada uno llevará su propia carga. Sabes que nosotros somos muy buenos para ayudar a los demás. Somos expertos en consejería, ¿verdad? Y en quitarle las cargas y corregir la vida a los demás. Y somos prestos y a veces somos atinados en nuestro consejo que damos. Pero qué tan torpes somos en poner en práctica esos consejos para nosotros, o darnos consejo a nosotros mismos. No nos damos ese tiempo, porque es más fácil tratar de cambiar la vida a los demás que uno hacer un alto en el camino y estar a solas con Dios y hacer un examen de conciencia, porque es complicado. A veces evadimos el estar a solas con Dios porque sentimos que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos redarguye de algo que no está bien, una actitud inadecuada, una manera no adecuada de relacionarnos con alguien, de pensar de esa persona, de criticarla, juzgar, etcétera, o de que estamos haciéndonos tontos con algo, un área que estamos dejando pasar y con la cual nos está causa y causa problemas y problemas, pero la estamos dejando pasar. Y entonces el Señor nos anima a que nos demos ese tiempo, porque si no hacemos eso, va a pasar como le pasaban aquí a estos cristianos de Gálatas, que vivían engañados. Ellos pensaban que estaban haciendo el bien porque estaban ayudando a los demás a sobrellevar las cargas de cada quien, pero no se examinaban a sí mismos y se comparaban con los más malos, porque siempre que nos comparamos con el que está en una tragedia. Bueno, comparado con este hermano que está en la carne o que está no tan entregado, nos comparamos y salimos héroes nosotros, porque no nos comparamos con el más santo, con el más entregado, con el más disciplinado, con el que da más fruto. Casi siempre cuando buscamos un punto de comparación miramos hacia abajo para justificarnos y decir, bueno, yo no estoy tan mal, estoy bien. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque estos Gálatas eran buenos para ayudar. Por eso en el verso 1 ahí del capítulo 6, Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido, perdónenme, en el capítulo, el último verso del capítulo 5, dice: